Hola, mi nombre es Diana Laura Martínez Perales, de primero A del Grupo Sabatino Mixto, de la carrera de Licenciatura en Educación. En este video estaremos hablando de la materia de Sociología y los diferentes temas que abordan en esta materia. Bienvenidos a la clase de Sociología. Primera unidad, Introducción a la Sociología de la Educación. En esta unidad abordaremos el tema la educación en el mundo actual. ¿Qué es la sociología? Pueden existir un mil sinfín de definiciones de sociología, pero debes de saber que la sociología estudia la vida social del individuo, así como las causas y el comportamiento que tenemos como seres humanos en una sociedad. ¿Qué es la educación en el mundo actual? Esta es una actividad social tan básica como el trabajo en las sociedades, siendo un factor fundamental para el desarrollo de cada país, pero también es un factor fundamental para el desarrollo de cada individuo. Ahora bien, la educación en el mundo actual es una situación que estamos viviendo como alumnos, refiriéndonos a la forma en que hoy en día se está educando, considerando todas las expectativas que traen consigo los avances tecnológicos a escala mundial y la aplicación de estos en las diferentes actividades del quehacer humano, de la que no escapa la actividad educativa. Particularmente me llama la atención abordar la aplicación de la tecnología multimedia hacia el campo de la educación, específicamente la utilización de programas que manejan los recursos como son las plataformas web como herramientas para apoyar la enseñanza en los diferentes niveles educativos, dando así al docente un recurso más para enfrentar su tarea de una forma motivadora y creativa y al alumno la posibilidad de aprender los conocimientos con más entusiasmo. Ahí voy. La educación como proceso social. Ahora vamos a ver las funciones de la educación. Estas funciones son de gran importancia y para entender cada una de ellas en la sociedad primero hay que comprender a qué nos referimos cuando hablamos de educación. La educación nos instruye no solo de conocimientos, sino también de valores, hábitos, creencias y habilidades. La educación está compuesta y guiada por diversas funciones como lo son función socializadora. Esta aprende a conocerse y saber que se vive en comunicación y así conocer a los demás. Función reproductora. Una función de la escuela es el de reproducir los valores que se viven en la sociedad. La reproducción hace referencia a la transmisión de valores y culturas entre las clases sociales. Función como medio de control social. Este se manifiesta a través de las leyes y normas formales e informales. Un ejemplo de ello es las leyes de tránsito, los códigos civiles, etc. Función como instrumento de transformación. La educación es el instrumento probable más poderoso para transformar la realidad. Esto con el fin de ser útil al individuo en una sociedad. Función como agente de movilidad. Cambios del estatus económicos. Esto quiere decir que a mayor educación, mayor poder adquisitivo. Conforme vamos teniendo más preparación académicamente, nuestro estatus va aumentando y será mucho mejor. Función síntesis académica. Esta es en el ámbito de la enseñanza, ya que se toma como la acción de identificar las ideas principales en un texto. La escuela como instituto social. La escuela como aparato ideológico del Estado. La escuela como instituto social es un conjunto de personas que poseen fines objetivos. Las principales instituciones educativas que tiene es la familia y la escuela. Pero para hacer referencia a la escuela como un aparato ideológico de Estado, primero vamos a ver qué es un aparato ideológico.
siendo estos elementos reguladores y represores de la sociedad, con el propósito de crear inconscientemente una ideología en los individuos para que estos respondan a la denominación de masas. Un ejemplo de ello, el capitalismo. El aparato ideológico que hoy en nuestra actualidad es de mayor importancia es el de la escuela, porque en él se enseñan habilidades y destrezas que nos ayudan a poder integrarnos activamente a un trabajo, en donde se realiza la fuerza productiva y se fomenta el sistema educativo capitalista. Principales enfoques. Ahora veremos los clásicos de la sociología. Se conoce como autores clásicos de la sociología, los cuales tienen sus proposiciones teóricas frente a una sociedad. Los sociólogos clásicos que tuvieron grandes aportaciones a esta ciencia, siendo padres fundadores de la sociología, fueron Karl Marx, Emil Durkheim, Max Weber y Auguste Comte. Para Comte, la sociología tenía por objeto de estudio a la sociedad misma, considerándola como una trama de cultura, buscando sus elementos que regulan sus conexiones. Auguste Comte es considerado el padre de la sociología, quien llevó la corriente del positivismo, además de su ley de sus tres estadios. No obstante, Karl Marx fue el precursor de la sociología moderna, quien fue que en sus aportes destaca el concepto de lucha de clases, estableciendo que la sociedad se divide en clases o grupos. Emil Durkheim es considerado como uno de los padres de la sociología. Se distinguía por hacer la sociología una disciplina académica. De igual forma, él afirmaba que la sociedad existía dentro y fuera del individuo. Por último, nos referimos a Max Weber, que decía que la sociología es la ciencia que pretende entender, interpretándola a la acción social para explicarla causalmente en su desarrollo y efecto, entendiendo por acción como una conducta humana. La influencia de la escuela en las desigualdades sociales. Estructuralismo marxista y modelo de la reproducción. La influencia de la escuela en las desigualdades sociales. En la visión de Marx, dejar la instrucción escolar en manos del Estado y pensar que con ello se educará a una generación para el cambio social es absurdo. Él escribe, la educación en general depende del nivel de las condiciones de vida. Marx considera que la educación básica para todos es un acierto y otorga ventaja a un país. La ventaja de dos buenas instituciones, el servicio militar obligatorio y la educación básica para todos. Para Marx, la educación debe ser mental, física, tecnológica, y el sistema educativo debe contemplar, además de la formación teórica, la formación en el seno de la actividad productiva, con el fin de desarrollar sus potencialidades. El estructuralismo marxista y modelo de la reproducción. Althusser y la escuela como aparato represivo. Propone una reformulación de la teoría de Marx, con una gran diferencia, de un Marx maduro, un Marx joven. Fue el creador del estructuralismo marxista e iniciador del modelo de la reproducción en educación. Bowles y Hintes desarrollan la teoría de la correspondencia entre educación y producción. Ellos explicaban cómo en las escuelas se desarrollaban unas relaciones sociales que se relacionaban con las relaciones sociales de producción. Un ejemplo de ellos es en la escuela, donde a nosotros nos dan como unos premios en forma de calificaciones, por así decirlo. Pero de la misma forma, el empresario capitalista recompensa a sus trabajadores, en función a su productividad que él desempeña. Passerón habla del capital cultural, el conocimiento de música, el arte y la literatura que es legado por las familias y escuelas para perpetuar las desigualdades. Es decir, las diferencias culturales son indicadores del estatus y de la clase. Bourdieu es un estructuralista.
con su concepto de hábitos, que son esquemas de obrar, de pensar y de sentir asociados a la posición social. Este hábitus hace que personas de un entorno social tiendan a compartir estilos de vida parecidos. Baudelot y Stablet son profesores de sociología de la educación en Francia. Ellos demostraron que la escuela no puede ser en una sociedad de clases. Hoy en día, en la división capitalista hay una gran separación entre dos redes de educación. La primaria profesional, que esta red se encuentra integrada por alumnos de origen pobre. La secundaria superior es la de reproducir los intereses de la burguesía, usando la selección a través de la competencia. Estas personas no pueden obtener una educación superior y se conforman con la educación básica. Muchas gracias y espero que este video haya sido de su agrado. Nos vemos.